Hace la friolera de 40 años que murió el caudillo. Ricardo de la Cierva ha decidido morirse esta noche, quizá porque le parecía muy pesada la carga de 4 décadas en el caudillo. No en vano nos dejó escrito que aquello de Guernica fue un atentado cometido por los propios republicanos. Hace 40 años que murió el caudillo y parece que fue ayer cuando uno escucha a Albert Rivera decir que forma parte de un recuerdo que por qué hay que dejarlo de nuestras miradas si uno no le produce ningún tipo de escalofrío. Hace 40 años que murió el caudillo y mientras que en Francia siguen celebrando a los resistentes antifascistas, en España el antifascismo sigue siendo una tribu urbana. Hace 40 años que murió el caudillo y la impunidad con la que salimos de la dictadura parece que quiere seguir siendo la impunidad con la que vivimos en esta democracia, donde el presidente del gobierno puede mandarle un mensaje a un delincuente diciéndole aguanta, sé fuerte, y eso no le impide seguir siendo presidente. En fin, hace 40 años que murió Franco, parece que fue ayer porque en nuestro país sigue en el Valle de los Caídos, siguen las fundaciones, sigue el usted no sabe con quién está hablando, sigue la impunidad, sigue la falta de la división de poderes, sigue la oligarquía y caciquismo y siguen los de casi siempre mandando de una manera bastante similar. Sobre todo, ha muerto Franco hace 40 años y cada vez hay una brecha más grande entre los que recuerdan aquel pasado con cierta nostalgia y la gente joven que se abochorna de no ser un país como los de nuestro entorno. Recuerden que los italianos que tuvieron una aventura similar se atrevieron a filmar Novecento y nosotros seguimos teniendo que sobrevivir con la vaquilla. Franco encontró una España destruida, deshecha, llena de piojos, llena de cadáveres, saqueada miserablemente por el comunismo y la masonería, y nos dejó una España maravillosa, una España arriba, una patria limpia, llena de alegría, y nos lo han destruido, nos lo han dejado llena de terrorismo. Españoles, Franco ha muerto. Puede que Franco muriera hace 40 años, pero su legado todavía sigue muy presente en las sombras y silencios de la democracia. En La Tuerca de hoy hablamos del 40 aniversario de la muerte en la cama del dictador y de los elementos que todavía siguen presentes en la democracia española, como por ejemplo los 140.000 españoles que a día de hoy siguen desaparecidos. Hoy, en Enclave Tuerca, ahondamos en la memoria pública del dictador Francisco Franco, caudillo de España durante 35 años por la gracia de Dios. Para un tema controvertido, donde algunos pensamos que en su buen análisis discurrirá la posibilidad de una democracia de alta densidad, contamos como siempre con una mesa de lujo. Jaime Miquel, analista electoral. Jaime, buenas noches, muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas noches. Gracias. Enrique Juliana, periodista de La Vanguardia, iba a decir observador, atento de aquella época como la de esta. No vamos a exagerar, pero en cualquier caso, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, buenas noches. Nos acompaña igualmente Noelia Adane del colectivo Contratiempo y del Teatro del Barrio, que tanto está haciendo por la recuperación de la memoria. Lo que podemos, gracias por Muchas invitarme. gracias, Noelia. También tenemos con nosotros a Mirta Núñez, profesora titular de la Universidad Complutense de Madrid, también una de las que más ha trabajado desde el punto de vista de la historia a la memoria. Y nos acompaña Luis Pastor, que se ha convertido también en buena parte de la biografía sentimental, musical y también de compromiso de la música en nuestro país. Luis, muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a empezar con una pregunta para que nos contéis en un minuto. ¿Sigue presente el franquismo, Jaime? Digamos que ya de una forma muy residual, ¿no? Sigue presente en la población de más edad, peor formada, más alejada del poder, más sumisa, donde quizá todavía en alguna casa se pueda pensar que Franco era una bellísima persona, ¿no? Pero recluidísimo en esa generación más antigua y en una parte absolutamente residual. Pienso que no, que el franquismo ya no existe. Existe en individuos muy minoritarios, ¿no? Gracias. Enrique.
En algunos países europeos se han hecho unos programas de televisión que consisten en elegir al personaje más importante de la historia de un país, ¿no? En Portugal este programa lo hicieron hace unos 3 o 4 años y ante la sorpresa de todo el mundo salió ganador Salazar. Si este programa se hiciese en España, estoy convencido de que no saldría Franco. La memoria de Franco, España no contempla a Franco con nostalgia en ningún sector social significativo. Ahora bien, yo creo que hay impregnaciones del franquismo que están presentes en las estructuras sociológicas españolas que perduran, pero habiendo mutado, o sea que ya no tienen una forma autoritaria, pero que de alguna manera sus orígenes están sobre todo en la manera como finalizó el franquismo. ¿Noelia? Pues yo tengo una sensación diferente. Creo que sí que hay presencia del franquismo en la sociedad española, en nuestra cultura política y en nuestras instituciones. Yo ayer recordaba, porque esta es una semana en la que tocaba hablar de esta cuestión, el CIS famoso por único del año 2007, publicado en 2008, donde se preguntaba a los españoles por la memoria y el recuerdo que tienen de los acontecimientos del pasado reciente. Lo que más recordaban los españoles era la transición a la democracia, a continuación, pero bastante lejos, el golpe de Estado y la guerra civil, y por el camino se perdía aparentemente el recuerdo de Franco. Yo en ese olvido veo algo así como un trauma colectivo, y en el espacio que abre ese trauma veo más que impregnación, presencia del franquismo en términos de cultura política. Gracias, Noelia. Mirta. Yo creo que el franquismo es un sustrato que es muy tangible. Por ejemplo, en el rechazo a la política que tiene mucha gente. Y tú dices, piensa que política, yo lo que le digo a mis alumnos, política es comer todos los días o no comer. Entonces, es algo que está ahí y que además es peligroso. Es peligroso, la política es imprescindible, como sabemos, ¿no? Entonces, yo sí creo que ahí está y que es algo que el franquismo metió muy dentro de muchas cabezas, porque yo creo que hacía mucha pedagogía el franquismo, pedagogía del terror, pedagogía del miedo, era muy importante. Y de hecho, por ejemplo, cuando uno estudia memoria histórica y trabaja memoria histórica, uno dice, sí, eran miles y miles las condenas a muerte, pero no todas se ejecutaban. No importaba que no se ejecutaran, porque servía para el aprendizaje. Es como cuando te dan jaque en el ajedrez, que ya con el susto tienes bastante. Sí. Luis Pastor. Yo creo que hay un franquismo residual, ¿no? Que impregna a muchas esferas de la sociedad y a muchas formas de pensamiento también. Lo que decíais antes, estar en contra de la política. Es algo que en los bares y en los barrios y en ciertas conversaciones al hilo de noticias televisivas hay comentarios que te recuerdan plenamente a lo que el franquismo educó, que es el vacío mental, el no meterse en política, en no opinar, en ser súbditos obedientes y disciplinados, ¿no? Y creo que está larvado, que es algo que está ahí a la espera. Quiere decir que los conflictos del futuro, mismamente a nivel racial, mismamente a nivel xenofóbico, lo que está pasando ahora mismo, yo creo que genera caldo de cultivo para que esas larvas resuciten. Y luego hay un predicamento en un sector de una juventud cercana a grupos totalitarios que tienen que ver con expresiones deportivas, con el fútbol, y que yo creo que ahí hay un fascismo. Franquista a nivel de símbolos, pues a lo mejor les gustan más los símbolos de Hitler y los nazis y enarbolan más esos símbolos, pero en el fondo no deja de ser el mismo caldo de cultivo, ¿no? Yo creo que sí, que el franquismo perdura porque la transición lo permitió y porque en los 40 años de democracia no hemos hecho ejercicios de memoria para contar realmente qué fue el franquismo, qué fue la guerra, qué fue el golpe militar y toda nuestra historia, y qué fue en definitiva la transición y por qué se llegó a donde se llegó, ¿no? Tenemos una enseñanza histórica y es que el capitalismo en crisis en los años 30 desembocó en salidas fascistas y en otros lugares en salidas comunistas, también de signo autoritario. En España ocurrió una gran trampa, y es que después de celebrarse el primer año de la victoria contra los antiespañoles, el segundo año de machacar a los rojos ateos, el tercero, el cuarto, el quinto, el décimo, el decimoquinto, el 20º año
de finalizar con las hordas marxistas alimentadas por el oro de Moscú, el 21º, 22º, tercero, cuarto, y el año 25 de repente hubo un cambio, un giro, y celebramos 25 años de paz. Me viene el Hospital de la Paz, barrios, donde de repente el pasado pasó a ser explicado como una locura de los viejos tiempos, y de repente la guerra civil dejó de ser la antesala de la Segunda Guerra Mundial, el franquismo dejó de ser la cuota parte del fascismo europeo, los cientos de miles, ¿no?, de muertos pasaron a formar parte de una suerte de locura colectiva, y eso parece que tiene alguna suerte de fuerza cuando Arturo Pérez Reverte en 2015 escribe una novela diciendo que le va a explicar la guerra civil a sus hijos o a los niños, y explica que fue una pelea entre hermanos, y desaparece cualquier tipo de explicación política. La política se disuelve en una suerte de conflicto marcado por un factum, por los dioses, que nos obligó a enfrentarnos. Y uno tiene la sensación de que esa lógica sigue lastrando una democracia que se atreva a ser desobediente, Enrique. Mira, yo trabajé unos años en Italia como corresponsal de La Vanguardia y tuve la fortuna de conocer a Indro Montanelli, que fue uno de los grandes periodistas italianos, un hombre, situaríamos más en la derecha que en la izquierda, de gran cultura, que estuvo incluso en la Guerra Española como enviado especial. Y él, que le gustaba mucho llevar la contraria, una vez hablando con él, ya tenía 90 años, me dijo, mire, esto aplicamos la palabra fascismo a muchas cosas, dice, en realidad el fascismo italiano fue una comedia. Y Franco no era propiamente fascista, estoy citando a Montanelli, y entonces él, exagerando un poco, decía, lo que Franco en realidad quería ser es Felipe II. Es decir, un emperador español. Yo creo que en esas palabras de Montanelli hay una parte de razón, es decir, la dictadura de Franco tuvo unos inicios muy sobre la base de un componente ideológico muy fuerte, de la Falange, de la alianza con los nazifascistas que contribuyeron a la victoria militar de Franco en la guerra civil, esto es insoslayable, pero en el momento en que se produce la derrota militar del nazifascismo en Europa, se empieza toda una cadena de mutaciones en la que la dictadura primero ahonda su alianza con la Iglesia, y después, al filo de los años 60, cuando se halla al borde de la quiebra económica, hace una segunda mutación que es absorber dispositivos, digamos, de carácter de gestión liberal de la economía. Y eso explica la evolución del franquismo, sujeta a un punto que aquí es el lado de la geografía, no de la historia, que es que España ocupaba un lugar geográfico muy importante en los esquemas de la Guerra Fría y era fundamental en los esquemas defensivos de Occidente. Si España hubiese estado en otro punto de Europa, las cosas habrían ido de otra manera. Con lo cual, el resultado final es una dictadura larga que va mutando, va cambiando de piel a lo largo de su historia y que al final, si repasamos la historia, es la única dictadura que ha habido en Europa que no ha colapsado en el sentido de colapso interno o que no ha sido derrotada militarmente. Jaime. Bueno, quizá matizo mis primeras palabras, es decir, Franco no está presente en la sociedad española, desde luego entre los ciudadanos nuevos nacidos en el 73 o en adelante, que son los protagonistas de los cambios que se están produciendo, 20 millones de personas, 12,6 votan este año, ahí no está Franco. Sin embargo, en mi libro explico que lo que termina ahora es lo que llamo el postfranquismo. Termina una cultura política que ha sido continuidad de la cultura de la dictadura. Lo ejemplifico con el señor Alfonso Guerra, por ejemplo. Alfonso Guerra le comenta a Cucó y a Lerma cuando vienen por Madrid, ¿no?, a meterse con el PSPV en esto. Bueno, después de tenerles todo el día dando vueltas por Madrid, ¿no?, los cita, está cenando y pide una naranja preparada.
con todo ello les quiere hacer ver a los pequeñoburgueses valencianos, todos propietarios de un campo, todos con naranjas, que el jornalero andaluz, que trabaja una tierra cuyo dueño está en Madrid, come la naranja preparada en domingo. Bien, eso puede ser zapatista, ¿no? Pero cuando has sido el jefe del PSOE de Sevilla 40 años, eso es bananero. Esa cultura política es bananera, es postfranquista, no es de izquierdas ni de derechas, es una forma de interpretar el poder. Lo que hizo González con el refrendo de la OTAN es postfranquista. Intentar matar etarras con los GAL es postfranquista. ¿Por qué el debate de la OTAN fue postfranquista? Porque no se planteó el refrendo para recabar la opinión sobre la materia atlántica se planteó cuando se pudo ganar. Cuando se pudo ganar, entonces se planteó. Con una pregunta... Un carácter plebiscitario, pero bueno, claro, es una manera de operar de los políticos en este país. Es una manera... A mí es que el post me sobra siempre este tipo. Yo tengo una carta manuscrita de Felipe González dándome las gracias por cantar contra la OTAN. A mí y a muchos más cantantes que hicimos actos en aquellos años y hicimos un acto grandísimo en la Universidad Autónoma de Madrid ante mucha gente y tenemos una carta de puño y letra manuscrita de Felipe González dándonos las gracias por cantar contra la OTAN. Durante un año en la redacción de la pregunta del refrendo sobre la OTAN para un cliente norteamericano. Entonces sé cómo evolucionó eso. Cuando cambiaron OTAN por Alianza Atlántica mejoraron 10 puntos, pero no lo ganaban. Y lo ganaron sin preguntar sobre la OTAN. Lo que se llevó a refrendo fue un decálogo de política exterior, de seguridad exterior del gobierno que se resumió en tres puntos, ¿no?, básicos. Prohibición del trasiego de material nuclear por nuestro territorio, no integración en la estructura atlántica y desaparición de las bases norteamericanas. Así lo ganó. Bueno, lo ganó haciendo una interpretación totalitaria como Franco o como el PECUS de lo que es un refrendo. Es franquismo sin post, pues dices. Bien, lo que pasa es que se asume que estamos en un Estado democrático, etc. El Partido Popular, por ejemplo, Jaime Mayor Oreja, no es neofascista, no lleva el pelo rapado, pero dice que es una etapa plácida de la historia de España. Es postfranquista. Bueno, Albert Rivera no ha dicho algo muy alejado, ¿no?, de eso, en la medida en que no quiere activar la memoria al respecto, ¿no?, que a mí me ha generado bastante susto, ¿no?, un par de comentarios recientes de Rivera. Déjame que os pregunte una cuestión. Uno de los elementos que a día de hoy nos persigue por la justicia penal internacional y por la idea de punto final, ¿no?, y de impunidad del franquismo, es la ley de amnistía del 77. Una ley que supuestamente se hace para que salgan los presos del franquismo, pero que es mentira, porque apenas salieron 70, 80 presos, porque ya habían salido por amnistías previas. Es una ley para amnistiar los delitos de los franquistas, ¿no? Y es una ley que hoy se invoca, la ha invocado el Partido Popular, la ha invocado incluso el Partido Socialista y la invoca el señor Albert Rivera para, bueno, pues para no mirar a esa etapa. Y ¿la ley de amnistía marca de alguna manera la democracia española? Sin duda, porque claro, ¿cómo fue la transición? Fue una transición muy condicionada, muy amenazada. Yo recuerdo aquello que ahora se ha perdido un poco, el ruido de sables. El ruido de sables que se invocaba con cierta frecuencia y eso se olvida. Es decir, la determinación que de los grandes protagonistas del golpe militar y luego de la victoria. Claro, luego como cambia de disfraz, gracias al apoyo de Estados Unidos, pues se ha ido blanqueando esa etapa. Pero ¿y la ley de amnistía influye hoy? Quisiera Enrique, sobre esto. Vamos a ver, es que creo que la transición, hubo una época que todo el mundo hablaba dulcemente de la transición y ahora, como es propio en nuestro país, el péndulo se mueve y ahora la transición es un enorme, todos son defectos. Hay un elemento fundamental para interpretar la transición española, que es el contexto internacional. Sin el contexto internacional no se entiende la transición
Y cuando digo el contexto internacional no me refiero al mundo mundial, me refiero a Europa y me refiero sobre todo en aquel momento al sur de Europa. Hay un dato que se nos pasa, pues la historia contiene muchas cosas y no podemos retenerlo todo, pero lo quiero dar. Celebramos ahora, o recordamos mejor dicho, 40 años de la muerte de Franco, el 20 de noviembre de 1975. Pues bien, el 25 de noviembre de 1975 pasó una cosa muy importante en el sur de Europa y a no muchos kilómetros de la ciudad de Madrid, que es el momento en que las tropas portuguesas más proclives a la izquierda, al Partido Comunista, divisiones militares, porque el ejército después de la Revolución de Abril en Portugal se acabó dividiendo en bloques de orientación política, las unidades de artillería y de infantería de marina que simpatizaban con el Partido Comunista estuvieron a punto de tomar Lisboa y propiciar un escenario de guerra civil, porque había otras unidades militares que no estaban por posiciones más conservadoras, ¿no? Eso lo lograron frenar ellos mismos, es una historia apasionante, hace 40 años de ello. La evolución de la Revolución Portuguesa, de este país al que ignoramos tantas veces de manera un poco estúpida en España, y soberbia, fue determinante en la transición española, porque activó mecanismos defensivos en el orden occidental, la OTAN, de la que hemos hablado, que condicionaron de manera... Es decir, la transición española nace condicionada por los acontecimientos de Portugal. Nace absolutamente condicionada por los acontecimientos de Portugal, con una salvedad, que en Portugal la dictadura se colapsa sobre la base de que es el propio ejército, cansado de las guerras coloniales, el que se rebela contra la dictadura y la hace caer. Mientras que aquí la dictadura estaba sujeta por unas estructuras militares que venían de la guerra civil y que en cuyo interior era prácticamente imposible que se produjese algo similar. Es más, cuando sale un grupo de jóvenes oficiales dispuestos a defender la democracia, son literalmente masacrados y poco defendidos luego. Muy abandonados, pese a que el Partido Socialista era uno de los grandes temas, ¿no? Este punto, el punto del cuadro, España era un eslabón muy importante en la cadena, digamos, de lo que sería el flanco sur occidental europeo. Es muy importante, sin eso no podemos interpretar bien qué fue la transición. Claro, tiene lugar entre el 73, que es el golpe de Estado contra Allende, y el 79, que es la invasión soviética de Afganistán. Esa es pura guerra fría, ¿no, Elia? No, estaba pensando, bueno, claro, siempre hay un contexto internacional, o sea, cualquier acontecimiento y cualquier proceso histórico pues tiene lugar en un marco internacional, que es una variable más que hay que tomar en consideración. Yo creo que la transición en todo caso es un cierre a la altura del modo en cómo la dictadura evoluciona en el tiempo. Lo ha dicho antes Enrique Juliana, claro, esta dictadura que es muy larga, este régimen totalitario, no tan fascista probablemente como es la Italia de Mussolini, pero que tarda en desfascistizarse más de lo que tarda Italia en hacerlo, o sea que tiene todas estas peculiaridades y, como digo, rasgos y características que le hacen evolucionar con el tiempo. Tiene un cierre, que es esta transición, que ahora estamos cuestionando, bueno, yo creo que merecidamente, porque a nosotros la transición nos la han explicado, por lo menos en mi experiencia, que no creo que sea muy excepcional, los politólogos sobre todo, y nos la han explicado modelizándola y en ese sentido convirtiéndola en una experiencia ejemplar, que es verdad que ha sido ejemplar en la medida en que se ha exportado como modelo, ¿no? Y hay quien lo ha intentado replicar en otras latitudes. Ha llegado el momento, yo creo, de cuestionar la transición haciendo un ejercicio muy interesante para la sociedad española en términos de su sociedad civil, que es historizarla. Yo creo que esto es lo que por primera vez estamos haciendo con participación pública de los ciudadanos. Y en ese sentido el movimiento memorialista pues ha jugado un papel muy importante, porque es la primera vez que veíamos a ciudadanos irrumpiendo en la esfera pública y reclamando que ellos querían participar del debate sobre el pasado. ¿Por qué ha molestado tanto a algunos historiadores el debate sobre la memoria? Uno escucha a algunos historiadores, tantos Julián, Álvarez Junco, me parece que se escandalizaron porque la gente estaba reclamando una memoria que lo que hacía era traer a colación una memoria diferente de la memoria oficial. Y si la historia oficial hubiera recuperado algún tipo de la historia de España, esa memoria no hubiera tenido que activarse. ¿Por qué se han enfadado tanto toda esta gente con la memoria? Porque el movimiento memorialista representa una impugnación al oficio de los historiadores tal y como ellos lo conciben en este país y en el contexto de nuestra democracia, desde la transición hasta nuestros días. Los historiadores en España son expertos que rara vez se arremangan y entran en debate con la sociedad.
no lo hacen nunca. Los historiadores más mediáticos lo que tienen es una columna en los grandes medios de comunicación desde la que lo que hacen es afianzar el pensamiento mainstream más convencional y más ortodoxo sobre lo que ha sido el pasado de este país y no entran en diálogo. Bueno, es que memoria, historia, yo creo que le da un protagonismo a la memoria y la memoria es testimonio, ¿no? De ahí la importancia y de ahí que a partir del 2000, ¿no? Las asociaciones, a partir de la ARMH, ha habido otras, ¿no? Ha habido otras que dan la voz a la sociedad. Y de hecho lo que antes se había desarrollado, por ejemplo, la recuperación de los asesinados que estaban en las cunetas y estaban en los descampados, bueno, pasa del ámbito estrictamente familiar al ámbito asociativo, ¿no? Que es el que empuja ese terreno. Y yo creo que cuando decías lo de que los jóvenes estaban abochornados, ¿no? de España, yo creo que lo que se debían de haber abochornado, que yo entonces también era joven, era de la actitud de las democracias occidentales, primero durante la guerra y luego durante el largo franquismo, que prefirieron lavarse las manos antes de apoyar cualquier solución democrática que podía ser potencialmente más... Déjame haceros una pregunta. Cuando Zapatero pone en marcha la Ley de Memoria Histórica, muy impulsado, ¿no?, por la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica, nuestro amigo Emilio Silva y demás, parece que recibe un apoyo mediático de esos grandes, ¿no?, historiadores, pero cuando se quiere dar un paso más allá, saltan, ¿no? Y nos encontramos con que, no sé si es una categoría válida, pero muchos hijos de vencedores dicen: estoy dispuesto a acompañar la memoria histórica hasta determinado punto, pero no más allá. Y nos encontramos con que el diario El País de repente se convierte en un baluarte de memoria histórica hasta cierto punto. Y Sabater, Santos Juliá, Álvarez Junco, Miguel Ángel Aguilar, mucha gente que son hijos de vencedores, de repente dicen: cuidado, no vayamos más allá. Yo sobre esto quisiera decir una cosa. Yo creo que sí, España efectivamente... Hay un amigo mío portugués, precisamente he citado antes Portugal, que me dice lo siguiente, se llama Gabriel Magalhães, es un escritor, colabora mensualmente en La Vanguardia, un escritor católico, además. Me dice: España tiene un problema en la mirada, y tiene un problema en relación a la verdad. Cada vez que viene a Madrid me dice esto: este país tiene un problema en la mirada, o sea, no, tiene una cuenta pendiente con la verdad. Y efectivamente, creo que es así. Ahora, yo creo que esa cuenta pendiente abarca todo. Ahora vosotros me diréis: oye, es que lo otro ya se saldaron, ya se pasaron cuentas durante 40 años de franquismo. No, sí, pero es que la mirada sobre todo lo que pasó debe hacerse desde la mirada de la democracia. Lo que mirase y homenajease el franquismo no sirve. O sea, hay que hacerlo. Y entonces eso es lo que tenemos pendiente. Por ejemplo, en mi caso, yo muchas veces recuerdo a mis dos abuelos. Un abuelo mío, vecinos prácticamente, en una ciudad industrial, Badalona, que la guerra civil se vivió con mucha intensidad. Uno estuvo a punto de ser asesinado por la FAI, porque tenía una pequeña propiedad, y la revolución en Cataluña se hizo en términos de liquidación de la pequeña propiedad. El otro era republicano catalanista, que no fue a la guerra porque trabajaba en una fábrica de armamento, y que el día que se acabó la guerra dejó de comprar el periódico, y estuvo 40 años que no compraba el periódico y prácticamente no veía la televisión. Hizo su propia desconexión respecto a lo que iba ocurriendo, ¿no? Todos tenemos historias de este tipo. Entonces yo creo que lo que realmente España necesita es, no sé, en Sudáfrica hicieron la Comisión de la Verdad, es algo equivalente, ajustado a la época que vivimos, a la naturaleza europea de nuestra sociedad, que permita reobservar todo lo que ocurrió, todo, absolutamente todo, bajo la mirada de la democracia, bajo la mirada de las nuevas generaciones de la sociedad democrática. Luis, que en ese todo que yo estoy de acuerdo, pero que es verdad que hay una mirada más urgente que ese todo, es decir, porque ellos tuvieron 40 años. Para dignificar a sus muertos, para hacer todo lo que quisieron hacer, sí, y para reescribir y escribir toda la historia que quisieron escribir y contar todas las mentiras que quisieron contar. Yo estoy de acuerdo con esa mirada imparcial. Pero no es imparcial, es poder ir a fondo.
Ya, pero mirada desde el otro lado y desde este lado. Pero lo que yo creo es que hay que poner en la balanza también, es decir, es que los de este lado falta mucho para llegar a este equilibrio. Es decir, es que ha sido un desprecio tan grande a lo largo de estos años de democracia contra todo lo que significaba república, republicano, perdedor, fusilado, perdido. Ha sido un desprecio tan grande, pero desde de la gente de izquierdas también, desde los que han gobernado en estos años. Es decir, que eso, cuando hablamos de los residuos franquistas, todo eso está ayudando a que queden residuos franquistas. Todo eso. Noelia, Jaime. Primero yo. Sí, yo creo que lo que ha dicho Enric Julián es súper interesante. Claro, hagamos esto desde la premisa de la democracia. O sea, a mí todavía me sorprende, por ejemplo, la última biografía de Ángel Viñas, que sabéis que en una medida importante, la última biografía de Viñas sobre Franco, que en una medida muy importante está construida contra la de Pein Palacios, que haya que debatir en un terreno que sea el del historiador, haciendo valer los argumentos del historiador, cuando la biografía de Pein Palacios es impresentable porque se desacredita por antidemocrática, por la defensa que hace del franquismo y de la dictadura de Franco como un régimen presentable. Que en este país suceda esto, que es impensable en Alemania con el nacionalsocialismo y el recuerdo que se tiene y la elaboración que se ha hecho social de lo que eso representa allí, o en Italia, que en España pase, y que se venda un libro como el de Pein Palacios y que Ángel Viñas haga un dossier en una revista con un montón de colaboradores trabajando todos para desacreditar los argumentos históricos de Pein Palacios, pero si es que se desacreditan por una razón política y sobre eso debería haber un consenso ya clarísimo. Bueno, y pero si es que no hay lo hay muchos es medios por de algo. comunicación, hay Claro. emisoras de radio, hay periódicos, Claro. hay tertulias que insisten en que esa es la versión correcta. Jaime, te doy la palabra, pero déjame preguntaros, y Jaime, igual tú tienes una explicación demoscópica, ¿por qué el rey Felipe VI puede ir a París a hacer un homenaje a la 9, es decir, esa brigada de españoles republicanos que se incorporaron a la división Leclerc y que después de pelear contra los nazis en el norte de África y en buena parte de Europa son los que entran a liberar París en 1944 y que son celebrados como héroes en Francia y que en España son prácticamente desconocidos? ¿Por qué el rey recuerda a la 9 en Francia y no hace lo mismo en España? No te lo sé contestar esto. Es decir, que recuerde a la 9, pues puede ser una acción, ¿no? De un despliegue de comunicación de su imagen. ¿Por qué no hace lo otro? No te lo sé decir. Yo diría que Franco ganó la guerra, no la guerra civil, la guerra. Yo no le llamo guerra civil, le llamo la guerra. No fue civil, fue un golpe militar y estableció la dictadura militar. Un golpe que fracasa y porque fracasa empieza una guerra. Si el golpe hubiera triunfado, no hubiera habido guerra. Bueno, hubo una guerra porque la gente se resistió. Claro. La legalidad vigente, aquel ganó y estableció una dictadura. Se llama dictadura, nadie lo discute ahora, ¿no? Los jóvenes que votan al Partido Popular no discuten esto. Dicen que se llama dictadura. Bueno. Esa dictadura no fue reconocida ni por la ONU ni por el Vaticano. Fue reconocida mucho más tarde, en el 53, en el 55. Y fue reconocida por razones geopolíticas. Es decir, aquí ya estaba establecido este señor mandando con un ejército y era un aliado frente a la URSS. Coincidió con el agotamiento de su esquema económico, que es en el 59 el plan de estabilización, la bancarrota del 58 y la liberalización de la economía. Eso es lo que sucedió. Entonces, distinguimos en el interior dictadura de dictablanda. Dictablanda esta segunda etapa, ¿no? Hasta el rabo todo es toro, digo en mi libro. Sin embargo, hay que vivir, hay que circular, hay que, ¿no? Bueno, muere Franco. En el discurso de proclamación del rey, que lo tengo por aquí, todos escuchando, pues él habla de una figura excepcional entra en la historia, el nombre de Francisco Franco será ya un jalón del acontecer español, etc. Y jura las leyes fundamentales del reino. Una sociedad que, como era masivamente temerosa, alejada del poder, sumisa, masivamente, los grandes números son esos. No era una sociedad que conquistara las libertades y el dato objetivo es que el dictador se muere en la cama. Ese es el dato más objetivo
de los datos. Nuestro ejército era percibido como pudiera ser el argentino o el chileno. Aquí podía empezar a desaparecer gente de un momento a otro, cuando empieza la transición. Esa era la sensación que teníamos las personas, ¿no? Perdón, termino. La ONU dice que tenemos más de 100.000 desaparecidos y que hay que resolver esto, ¿no? Bueno, no veo ninguna complicación en resolver esto conforme a las indicaciones de la ONU. No existe, pero tampoco creo que exista una complicación social. Pero igual sí la hay, Jaime, no sé cómo lo veis, porque hay una realidad en nuestro país y es que uno de los 7 padres de la Constitución fue un ministro que dio el enterado a sentencias de muerte. Es decir, que uno de los que sentó las bases de nuestra base contractual, supuestamente democrática, es un tipo que dio el enterado a sentencias de muerte bajo una dictadura. Yo tenía 12 años cuando murió el dictador, pero a mí me escandaliza que la Constitución, que es la base democrática de mi convivencia, esté signada por un tipo que desde mi punto de vista es un asesino y que no tiene ningún tipo de legitimidad. Y que el Partido Popular se empeña en ocultarlo. Y decimos que igual no existe el franquismo, pero es que el Parlamento español, a día de hoy, no ha condenado el franquismo en el Pleno, en una comisión. En comisión, en el Pleno no. En comisión, pero no en el Pleno. Y por tanto, hay una pregunta que es la que os venía haciendo desde el comienzo. ¿Qué problema tiene el Partido Popular o Ciudadanos en asumir que realmente aquello fue una dictadura terrible y que se rompió un régimen constitucional y que siguen de alguna manera despotricando contra la República? Debilita la figura del rey, debilita la continuidad de determinada élite política, no se emplaza a un proceso constituyente. ¿Cuáles son las razones que tiene el statu quo para no reconocer estas cosas que nos parecen tan evidentes, Enrique? Es el silencio, y Mirta, bueno, Mirta. Es el silencio que ha imperado durante tantas décadas, que la derecha ha hecho suyo y le molesta que se hable de esto, porque cuando participo en charlas, de vez en cuando, es que lo asumen como algo personal contra lo que se tienen que enfrentar públicamente. Vamos a escuchar a la gente y te doy la palabra ahora mismo. Muy buenas noches, Juan Carlos. El otoño ya se está terminando y la Navidad está al caer. Hay que comprar la Lotería Nacional. Y yo, como quiero jugar sobre seguro, voy a comprar los décimos de la Fundación Francisco Franco, terminaciones en 36 y 39, en honor a la Cruzada de Liberación. Pura democracia, no te quedes sin ella. Hoy, 19 de noviembre, 40 años después de la muerte del caudillo, vamos a preguntar sobre qué ha quedado de la memoria del dictador. Pues hombre, creo que Francisco Franco hizo cosas buenas, otras malas, y como nuestro político, el actual. ¿Qué cosas buenas hizo? La seguridad social de la que disfrutamos. ¿Sabías que España es el segundo país con más desaparecidos, detrás de Camboya, con 140.000 personas desaparecidas? No lo sabía, supongo que habrá de los dos bandos desaparecidos. No, pero son 140.000 después de la guerra civil. Claro. Sí, me imagino que habría muchos desaparecidos. Igual que al lado de mi casa, nosotros vivimos ahora en Rivas, al lado de mi casa, Paraguayo, hay 30.000 muertos del señor Carrillo. Estamos aquí, en la Iglesia de los Jerónimos de Madrid, porque el pasado 18 de julio, efeméride del Alzamiento Nacional, se celebró una misa en honor a Francisco Franco y a todos aquellos valientes que participaron en la salvación de España. Asimismo, delante de los descendientes de Franco, el párroco conminó a todos los españoles a un nuevo alzamiento militar. Ya saben, pura democracia y pura laicidad del Estado. Eso puede ser también cosas está ocurriendo tantas cosas en España raras que ahora mismo hay tantos partidos políticos que cada uno es dueño de decir lo que quiera, y así hay, la libertad es esta. Pero Francisco Franco fue un dictador. Bueno, fue un dictador, pero hubo también un respeto. Yo creo que entre todos deberíamos olvidar, ayudar, etcétera, pero sobre todo no abrir heridas más fuertes, ¿sabes? No creo que no fomentar el odio de una parte o de la otra, creo que sería un error para todos. Para Marca España, la que dejé yo. ¿Qué opinión les merece? Toda la razón del mundo. ¿Dejó una buena marca? Hombre, claro, y lo hizo muy bien durante el tiempo que estuvo. La pena es que se murió en la cama muy viejo. Esa es la lástima. Por ejemplo, en Alemania
las heridas después de... Nosotros hemos viajado a Alemania hace poco, las heridas del nazismo se han ido cerrando, no quitando nuestra historia, o quitando su historia, o quitando las estatuas, sino enseñando a la gente lo que pasó, que lo que no pasó, un poco con una objetividad histórica. Lo que no se puede hacer es que con un dogmatismo político estemos diciendo, no, eso fue horrible y ahora tenemos que cambiar todo. Pues a mí me hubiera gustado estudiar cuando Franco, porque hubiera aprendido mejor mi artesanía, porque había la Escuela de Artes y Oficios. ¿Franco lo dejó atado y bien atado todo? No, desgraciadamente. ¿Qué cosas se dejó sin atar? Todo, porque lo traicionaron en cuanto cerró el ojo. Podemos me parece la solución peor al problema que tenemos actualmente. ¿Cuál es la mejor entonces? Para mí, no creo mucho en los políticos, igual que creo que el 95% de los españoles y de los europeos no creemos mucho en los políticos después de todo lo que nos han engañado. He escuchado algunas cosas de Vox, el partido así, todo el mundo dice que es de extrema derecha y todo eso, pero bueno, si es extrema derecha y a mí me parece bien, pues bueno, votar a la extrema derecha, aunque no me parezca la extrema derecha. Pero usted sabía que, por ejemplo, España es el segundo país del mundo, solo por detrás de Camboya, en desaparecidos. 140.000 personas están en las cunetas. ¿No deberían de salir? España debían salir, mataron los rojos y los azules, mataron todos. Y estamos hablando de después de la Guerra Civil. Después de la Guerra Civil, eso es mentira. ¿Mentira? Sí, se pasó mucho, se pasó necesidad. ¿Por qué? Porque yo les llamo los rojos, lo siento, se llevaron lo que había. Y bastante hizo, que no cobraban impuestos Franco. Eso es lo que la gente debería saber. Yo añoro la época de Franco. Bueno, Juan Carlos, viendo lo que hay por ahí, lo que todavía nos preguntamos es cómo ha ganado las elecciones Carmena. Sin embargo, la gente buena de Madrid te envía un mensaje. Mañana lo saludamos. Sé puntual, que tengo muchas cosas que hacer y voy a dejar todo por ir mañana a verte. Terrible, ¿no? Esto contradice nuestras opiniones de los residuos. Hay un sentido común, perdonad, hay un sentido común, es que es un académico de la lengua como Arturo Pérez Reverte. Escribe una historia de la guerra civil desde la equidistancia. Es decir, que decía Habermas, cuidado con esos hombres justos que dicen la mitad de culpa para Hitler y la otra mitad para los judíos. En cambio aquí seguimos diciendo la mitad de culpa para Franco y la otra mitad para los rojos. Bueno, hasta el punto de que ni siquiera hemos conseguido... Mira, ya hemos pasado de hablar de la transición al régimen del 78. Yo creo que esto es porque estamos historizándolo, es decir, porque como decía antes hemos abierto un debate y bueno, ahí estamos viendo que hay diferentes interpretaciones y hay que ponerlas en común. Con la guerra civil estaría muy bien que ya de una vez dejáramos de hablar de guerra civil, ¿no? Que lo decíamos, no fue una guerra civil, esto fue una guerra lo que hubo aquí, entonces podíamos empezar por ahí, ¿no? No fue un enfrentamiento fratricida en el que los dos bandos cometieron terribles atrocidades. Del mismo modo que la dictadura es mucho más que un régimen autoritario. Decir que la dictadura franquista es un régimen autoritario es decir poca cosa. Pues claro, ¿qué va a ser? Una democracia no era, no vamos a reproducir la lógica propagandística del caudillo, vamos a decir que era una democracia orgánica. Pues no era tal cosa, era un régimen con aspiraciones totalitarias. Sí. Y realidades. Era una dictadura. Lo que ocurre que es una dictadura que consigue hacer germinar a las clases medias. Sobre esto se habla mucho, es decir, si la República hubiese logrado sobrevivir, España hubiese desplegado las clases medias igual y seguramente mejor, porque lo habría hecho en libertad, en democracia. Y la gente habría ido también en 600 y se habría comprado una segunda residencia y habría seguridad social en el mismo momento y seguramente habría sido una mejor seguridad social. Rajoy dimitiría si hubiera mandado un SMS. Pero la realidad, antes he puesto la cita de Portugal, que me parece pertinente. ¿Por qué colapsa la dictadura de Portugal? ¿Por qué un ejército, imaginaos, un ejército dirigido por un sistema dictatorial que se rebela contra la dictadura, porque ya no soporta más unas guerras coloniales que son una auténtica sangría para el país, para los soldados y para los oficiales. Pero, entre otras cosas, colapsa porque en su locura Salazar había hecho unas grandes transferencias de renta de Portugal a las colonias para intentar mantener las colonias. Es decir, Portugal sufrió un empobrecimiento brutal, no parangonable al de España de los años 70. Y en Grecia la dictadura de los coroneles colapsa porque se meten en una aventura militar y estuvieron a punto de hacer estallar una guerra con Turquía que significaba un cortocircuito extraordinario en el interior de la OTAN, y los americanos se cargaron la dictadura militar griega y la cambiaron por un régimen de transición democrática.
Pero en España la dictadura llega a su final, este hombre muere, el dictador muere, habiendo construido, germinado una sociedad de clases medias, que en aquel momento se hallan inmersas ya en una crisis, la crisis de los 70, en el que la gente, efectivamente la mayoría de la sociedad quiere cambios, quiere democracia, tiene miedo de perder su modesto bienestar y a su vez siente miedo de la posibilidad de una fuerte convulsión social. Esto es profundamente humano. En fin, se ha citado en los vídeos, ha aparecido el nombre de la alcaldesa de Madrid. La alcaldesa de Madrid, como sabéis, es superviviente de un atentado que se produce, si no recuerdo mal la fecha, en enero del 76, en el que no fue un asunto doméstico. Se presentó en el juicio como una venganza de sindicalistas ultras del transporte contra abogados laboralistas vinculados al PC. Dispararon con ametralladoras americanas que en aquel momento no existían en España. Es decir, el atentado contra los laboralistas de Atocha es un aviso. Es un aviso que toda la sociedad leyó. No solo lo leyó el Partido Comunista, que lo leyó, y ayuda a comprender también la actitud del Partido Comunista en los meses posteriores. Lo leyó toda la sociedad. Yo creo que se leyó ya el intento de se golpe leyó. del 82. Y el atentado de Atocha es muy importante en la suma, por lo que pasa es que pasaban cosas muy rápidamente y la asimilación de todo lo que ha ocurrido lleva tiempo, y luego es verdad que hemos vivido unos años en que parecía que eso no le importaba a nadie. Es muy importante volver a repasar, volver a estudiar las pautas, los momentos. Sí, dejadme que os plantee una cosa. El atentado de Atocha es del 77 y el golpe de Estado de Tejeros del 81. España a finales de los 60 recupera el nivel de vida que tenía durante la Segunda República. Es decir, que perdemos más de 30 años, ¿no? En mitad del siglo XX, que es donde se marca la gran diferencia, dice la Nueva Historia, sobre Europa, ¿no? Claro, queda una pregunta, dice, bueno, si Hitler hubiera ganado la guerra, no hubiera asesinado tanto al final, y por tanto se hubiera bajado a 5 millones de judíos, hubiera asesinado a mucha gente y al final igual hubiera terminado como un apacible viejito acariciando a niños con sus trenzas, ¿no? Lo que a mí me parece relevante es que este país tiene de alguna manera una memoria que pervive y que yo creo que es lo que justifica algo que rompe toda la visión idílica de la transición, que es el golpe de Estado del 81. Es decir, que en mitad de esa discusión plácida de la transición, donde el rey que ha nombrado Franco es el rey, donde prueban con Arias Navarro, es decir, el último presidente de la dictadura es el primer presidente de la democracia, no funciona, llaman a Suárez, lo intentan con él, luego no le va a servir Suárez, el rey lo desprecia, bueno, y todo como un acuerdo, pero en el 81 parece que se le está yendo de las manos. Y el golpe de Estado del 81 reconduce la transición. Se frenan las exhumaciones de fosas, entramos en la OTAN para que lo que había empezado en el 53 se consolide con las bases norteamericanas. Es la primera vez que los grandes sindicatos firman un acuerdo con la patronal. El PSOE entra disciplinado, se aumenta el presupuesto militar, es decir, y el rey, que no tenía legitimidad democrática, gana legitimidad democrática. Es un golpe de Estado que triunfa. Hace una semana el diario El País escribía en su editorial: Felipe VI tiene que hacer con Cataluña lo que hizo su padre con el 23F, convertirlo en la excusa para legitimar su reinado. Es decir, necesitan una gran excusa. Lo que quiero plantearos es que si el rey Juan Carlos tiene que inventarse y nace de su entorno el 23F, es porque en este país sigue habiendo una memoria de que hay algo por ahí como latente que sigue reclamando un nivel de democracia que sigue mirando hacia atrás. Y lo que yo os pregunto es, ¿no será esa renuencia del Partido Popular y en última instancia de parte del Partido Socialista a reconocer nuestra verdadera historia, incluso en los términos que dice Enrique Juliana, es decir, reconocer que la izquierda asesinó, que la izquierda tuvo unos meses terribles, ¿no?, cuando el desconcierto del gobierno republicano, que es donde tiene lugar Paracuellos y una serie de barbaridades, pero que cuando el gobierno republicano toma el control se terminan esas masacres. Pero hay que reconocer esas masacres, hay que condenar cosas como la de Paracuellos, pero en un entorno donde quienes empezaron la guerra fueron ellos. Quien mandó aviones para que el golpe de Estado
tuviera éxito fue Mussolini. Quien bombardeó Guernica fue la Legión Cóndor de Franco. Y vuelvo a repetiros la pregunta otra vez. ¿Por qué la Casa Real? ¿Por qué el Partido Popular y en última instancia gente del Partido Socialista y ahora Ciudadanos tiene tantos problemas con hacer una lectura de nuestra historia? Os lo digo de otra manera, ¿por qué Italia puede tener Novecento y nosotros en 2015 tenemos que seguir viendo la vaquilla? Enrique. Pido la palabra, porque has mencionado un país que conozco, Italia. Sí, Italia, hombre, Italia tiene unos narradores extraordinarios. Pero, y fijaos Italia, ¿qué hace con el fascismo? Italia mata al dictador. Estaba huyendo hacia Suiza. Y el Comité de Liberación Nacional decide enviar a un grupo de hombres con un salvoconducto que puede atravesar todas las barreras de control con la misión de que no llegue a Suiza. Lo interceptan, lo ponen en un coche y en la tercera curva lo hacen salir y lo ametrallan. No es un episodio de una épica extraordinaria y aparece colgado, piernas, cabeza abajo al día siguiente del poste de una estación de gasolina de Milán donde los nazis habían fusilado a un grupo de partisanos unos meses antes, ¿no? Y la misma gente que se había adherido entusiasta al fascismo italiano le insulta, le veja al cadáver, etcétera, etcétera. Pero a partir de ahí, en Italia, en el año 1946, se produce una cosa que es poco conocida en España, se produce la amnistía. ¿Y sabéis quién firma el decreto de amnistía? Lo firma Palmiro Togliatti, secretario general del Partido Comunista Italiano, a la sazón ministro de Justicia, que es el quien propone la amnistía. ¿Por qué motivo? Porque se dan cuenta de que si han de depurar todas las personas involucradas en un grado u otro con el régimen fascista, han de llevar a juicio a la mitad del país. Y deciden decretar la amnistía. Excepto en aquellos casos de máxima responsabilidad, es decir, el que estuviese en el Consejo Nacional Fascista, si no ha sido asesinado o liquidado por los partisanos, será juzgado. Y a su vez hacen otra cosa, que también creo que es interesante recordarla, la depuración, donde realmente se lleva a cabo la depuración en Italia en la posguerra, es en el ejército. El ejército es depurado políticamente, se hace silenciosamente. Lo hace, por ejemplo, quien lleva la depuración del ejército es un nombre conocido, murió hace poco, Andreotti. Andreotti es quien llevó a cabo la depuración del ejército. Depuran al ejército, amnistían a la tropa y liquidan al dictador. Cada país ha hecho su recorrido. Cada país ha hecho su recorrido. Portugal, el ejército se rebeló contra la dictadura, la liquidó el propio ejército. Y en Grecia, donde hay esa caída, ese colapso, es una pregunta para otro debate. ¿Por qué de todos los ministerios que ha cogido Syriza hay uno que no lo ha cogido Syriza y lo ha entregado a otro partido de corte nacionalista? ¿Sabéis cuál es el ministerio que ha cedido Syriza a los nacionalistas griegos? El de defensa. Cada país tiene su misterio, cada país tiene su misterio. Seguimos sin establecer la pregunta que os hago, ¿no? Es decir, ¿en qué medida vamos a escuchar a importantes cargos del Partido Popular? Si es que en el pleno siglo XXI no puede estar de moda ser izquierdas, pero si son unos carcas, pero están todo el día con la guerra del abuelo, con las fosas de no sé quién, con la memoria histórica, con el aborto, con la eutanasia, con la muerte, cantando la internacional. Lo que ocurre es que algunos se han acordado de su padre, parece ser cuando había subvenciones para encontrarle. Pero qué barbaridad estás diciendo. Sí, esto ha pasado. Pues estos son nuestros gobernantes y estos son los modernos. Estos son los que coloca el Partido Popular, que tú decías que... Estos son los que coloca el Partido Popular. Vamos a entendernos. Es común que periodistas, opinadores, se refieran en bloque a la oferta y a la demanda. Es decir, hablen por igual o atribuyan las características de Rivera a los votantes de Ciudadanos y viceversa. Vamos a distinguir las cosas. Los votantes de Ciudadanos son demócratas, primer mundo, euro, atlantistas, buscan trabajo en Londres, París, etcétera, y lo que quieren es ser liberales o conservadores
orgullosos de serlo, sin excepción española, como el danés o como el holandés. Eso, la gente que vota, la sociedad, la materia social. Entonces dices, ¿por qué tienen tantas resistencias estos señores que están en el negocio político? La transición fue un pacto entre élites. Aquí no hubo más discontinuidad en la materia social durante 70 años que en el 15M, no en la transición política. La mayoría social, los grandes números de la sociedad eran temerosos. Era una materia social temerosa o era una materia social integrada por el régimen. Los datos de la época, tengo aquí una encuesta del año 85, que es pasados ya tiempos, esto es Sofemasa, Ginés Garrido. Sentí mucha tristeza, 22, sentí mucho miedo, angustia, mucha inseguridad, 20, ya tienes ahí a un 42% pasados 10 años de la muerte de Franco. Entonces que los datos de la muerte de Franco son por dar otro dato, aquí en el año 75, preguntábamos en Gallup, si está capacitado el príncipe para suceder a Franco, sí, 40%. ¿Cuál es su opinión? ¿Esto debería de hacerse ahora o no? ¿Designar rey al príncipe? Sí, 22. ¿Que continúe Franco? 53. Es decir, esto es lo que había. 3 generaciones antiguas muy brutas, masivamente de estudios primarios y sin estudios. Y ¿dónde vemos que es un fraude la Constitución del 78? Pues en su uninacionalidad dogmática. Hoy se visualiza con toda claridad que España es un Estado plurinacional, del suroeste de la Unión Europea. Nadie puede negar la evidencia. En el artículo 68.2 de la Constitución, que es la provincia, pero que esté en la Constitución, bueno, puede ser garantista. Que no hubiera otra unidad de referencia la justifica, pero que 2 escaños fijos por provincia. ¿Qué es eso? ¿Por qué 2 escaños fijos por provincia? Para sacarlos de Valencia, de Madrid, de Barcelona y meterlos en Ávila, en Soria, tal que es donde ganaba el régimen reformista. Es decir, un pacto para perder, ¿no? Entonces, ¿por qué estos lodos de aquellos polvos? Es que aquí no hubo ruptura, hubo reforma, y la tal reforma fue tan continuista con la legislación previa que incluso hay sociólogos como Ricardo Romero de Tejada, nada que ver con él, que se plantean, es decir, que están estudiando la legalidad de la Constitución del 78. Es decir, ¿es legal esa Constitución? Porque este es un enfoque ahora mismo que está encima de la mesa. Bueno, tenemos que irnos, nos hemos comido el tiempo. Os pediría unas conclusiones en la dirección de lo que os planteaba, es decir, en qué medida 40 años de franquismo han marcado, ¿no? Nuestro país, y si la impunidad del franquismo genera la impunidad de la democracia. Os lo digo de otra manera, si España sigue siendo diferente de nuestro entorno, ¿no? Es decir, que compartimos con Italia, ¿no? Oligarquía con la mafia y seguramente Iglesia con el Vaticano, pero somos diferentes de Francia, somos diferentes de Alemania. Yo creo que este país se avergonzó, la derecha de este país y los herederos del régimen franquista se avergonzaron solo en un momento de ser y de pertenecer, y que fue después del 23F. Ahí hay unos años, a partir del año 82, donde yo siento que la gente se esconde, que la gente guarda sus banderas, guarda sus insignias, les da vergüenza mostrarse como fascistas, como herederos del régimen de Franco. Y posteriormente todo eso se va diluyendo, y cuando gobierna Aznar finalmente, aparte de lo mal que lo haya hecho el PSOE, cuando llega Aznar y vuelve a poner en primer plano todos sus valores y toda su historia, esta gente vuelve a sentirse orgulloso y a volver a ponerse sus banderas y sus medallas y a mostrarse a los demás y a reivindicar no solo eso, sino el orgullo de ser franquista y de haber pertenecido al régimen de Franco. Es decir, yo creo que no hemos analizado bien el poder de la derecha de este país en la etapa de la transición. Es decir, cuando estábamos hablando de las cosas y de los acuerdos que hacen en las élites, el pueblo, la gente de la calle, yo tenía en el año 75, 23 años, la gente que nos partíamos el pecho en la calle y que nos creíamos todo esto, éramos un potencial revolucionario, pero la derecha y la extrema derecha de este país campó a sus anchas
en bandas en el barrio de Malasaña con el señor Blas Piñar y sus infantes al frente, campaba a sus anchas en este país y daban de hostias y hacían lo que querían y nadie les decía nada. Aún habiendo democracia y gobernando el señor Suárez, en este país hay una derecha que se siente poderosa, más allá de la democracia, y que se siente orgullosa de venir de ahí. Y este proceso nunca se ha analizado bien. Ellos parece que claudican y se retiran. Hay un flujo, como hay un flujo en la izquierda, de agruparse en torno al PSOE y darle el poder al PSOE, porque en el fondo tenemos miedo. Es decir, porque en los barrios, en mi casa baja del Cerro del Tío Pío, hay una lista hecha, yo estoy el primero de esa lista, a los que hay que desaparecer. Y como yo, todo aquel que se movía en este país. Es decir, y todo esto ni se cuenta, ni se ha contado, ni se sabe. Es decir, cuando yo, anoche estábamos en un concierto... La lista en el 81, con el golpe del 23F. A partir del 23F. A partir del 23F yo creo que la derecha se recoge, se asusta y se esconde, porque se cree que van a ir a por ellos después del fracaso del golpe militar. Es decir, ellos hubieran ido a por la izquierda, nos hubieran encerrados en campos de fútbol como hicieron en Chile, nos hubieran hecho lo que les da la gana. Y ellos pensaron que cuando no triunfó el golpe iban a ir a por ellos. Y ahí hay un momento que la derecha y la extrema derecha de este país desaparece, se encoge y permanece larvada. Y poco a poco han ido ahí apareciendo en estos 15, 20 últimos años debates, periodistas fascistas, escritores de la memoria histórica que cuentan mentiras, que lo hacen todo desde una óptica totalmente subjetiva, ¿no? Y yo creo que falta ver el papel de la izquierda, más allá de los acuerdos de las élites de la transición. Falta ver el papel de las bases populares, vecinales, sociales, juveniles, agrupaciones que han ido desapareciendo en los años 80, aún gobernando el PSOE, pero hace falta un estudio sobre esa etapa, durante la época de la muerte de Franco, con Portugal como influencia, porque es así, Portugal determinó a este país y al mismo tiempo nos animó y nos ayudó a creer que era posible que la democracia llegara, ¿no? Pero esta gente de banderas, que yo hablo en mi poema de los cantautores, los españoles de bandera, españoles de primera, esta gente no tiene vergüenza, esta gente no han hecho acto de contrición, esta gente no han hecho acto de arrepentimiento, esta gente no ha pedido perdón, a esta gente no se le ha juzgado, a esta gente se les ha dejado campar a sus anchas y sentir orgullo de que todavía, cada vez que un republicano quiere desenterrar a un familiar, tienen la vergüenza sus dirigentes de hacer esas declaraciones que hemos visto. 30 segundos si vas a comentar algo de anoche en un concierto. Sí, pero se me ha ido el hilo. Anoche en el concierto de mi hijo Pedro, mi hijo Pedro cumplía 21 años, me pasa por la izquierda ya, pero yo me veía y decía, bueno, y veía a las niñas y aquel local lleno de jóvenes, digo, yo también tenía 21 años y estaba lleno, y le empiezo a contar a varios jóvenes, digo, yo con 21 años, la primera vez que canté en un colegio mayor, porque yo era obrero y era de Vallecas, canté en el colegio Chaminade y a las 2:30 de la madrugada la policía político, la brigada político-social vino a casa de mis padres a Vallecas a llevarme preso. Y los jóvenes dicen, ¿cómo? Nadie sabe nada de lo que nos pasó, nadie sabe nada de aquella historia. Los jóvenes no tienen ni idea, de ese proceso. Se tienen idea de fechas, de nombres, de historias, de los nombres relevantes, y hasta dentro de la canción de 4 nombres, pero no saben los centenares de cantautores que hubo en Galicia, en Canarias, en el País Vasco, en Cataluña, en Andalucía. Y al igual que cantautores, abogados laboralistas, jóvenes obreros, sindicalistas, gente de asociaciones vecinales, toda esa herencia es la que hay que recuperar. Y toda esa herencia es la que hay que poner en valor, y toda esa herencia en la que fuimos capaces de transformar la realidad, más allá de los pactos de traición o no traición de la transición y de la política. Es decir, lo que fue un hecho es que fue parte de este país, parte de la izquierda de este país, fue capaz de dar la vuelta a la realidad social a la que vivíamos, a la de nuestros barrios, nuestros colegios, nuestros hospitales, nuestros parques, nuestros pisos, nuestras calles, nuestras luces, todo el movimiento. ¿Eso genera alguna conclusión para hoy? Eso genera la conclusión de que esta gente sigue diciendo que no a esa pregunta tuya, a la cual llevas insistiendo toda la noche, porque nunca lo han hecho, nunca han pedido perdón, nunca se han puesto en el lugar del otro. Pues siempre se han escondido y han defendido con orgullo el haber sido cómplices de la ideología fascista del general Franco. Ahí lo dejamos.
Enric, tus 30 segundos. Mis 30 segundos. España ha evolucionado sobre 3 pilares que son el bienestar, hoy en crisis, la seguridad y la libertad. El bienestar está en crisis, cuidado que se nos rompa la seguridad, porque entonces de los 3 pilares, si fallan 2, la libertad va a sufrir. Gracias. Jaime. Yo soy muy optimista porque ha habido un reemplazo generacional profundísimo. La población de 45 o menos años de edad es masivamente de estudios superiores o de formación profesional. España no cruje ni por Cataluña, ni cruje por la cuestión de los atentados islamistas que pueda haber, porque es una sociedad de convicciones democráticas muy profundas, muy fundadas en esta mitad más joven del censo electoral, que asegura un proceso constituyente en la legislatura entrante. Bueno, gracias. Mirta. Yo creo que en este país hubo una reforma política importante, pero no hubo una reforma económica. ¿Por qué hay un sector de población que se pone de uñas si hablas de esos desaparecidos, si hablas de los consejos de guerra que no han sido ilegalizados, han sido ilegitimizados? ¿Por qué se ponen de uñas? Porque están, diríamos, sintiéndose inseguros ante algo que pone en duda sus triunfos, que son triunfos tangibles. Triunfos tangibles. Entonces, no se ha recuperado la legalidad republicana, que fue la legalidad democrática. Y luego hay algo que les ha dado un resultado estupendo, y lo estamos viendo en esos cortes que habéis puesto aquí, que es la equiparación. La equiparación, ¿no? Es que al final siempre acabamos donde ellos nos citan, como en el toreo, aquí nos tienen que citar. No, es que mire usted, como tú recordabas, en este país, primero, fue un golpe de Estado lo que hubo, lo que desencadenó la guerra, y además la República, cuando pudo, en unos 6 meses logró controlar la situación. Controló la situación y entonces desapareció la mayor parte, por no decir la totalidad, la casi totalidad de los hechos de represión irregular. Y seguimos sacando la balanza, y seguimos sacando la romana, y nos pasa en cada acto. La equidistancia. La equidistancia, y eso es algo que hay que desmontar. Es que no fue así. Gracias, Mirta. Noelia. Bueno, yo es que esta noche estoy como por discrepar mucho con Jaime, no sé por qué. Yo tengo, soy también optimista, pero tengo dudas de que el grado de convicción que la sociedad española expresa a través de las encuestas o su adhesión a la democracia sea tan profunda, y sobre todo esté basada en una reflexión de una sociedad madura que ha investigado sobre su pasado, que lo ha articulado, que lo ha traído a la luz, que ha hecho ese acto de justicia en un sentido político, de reconocimiento de dónde están las brechas, dónde los problemas. Eso por un lado. Por otro lado, estoy mucho con Luis en que hay que recuperar todas esas utopías perdidas, que hay mucha historia truncada en este país, que está llena de potencial y de horizonte transformador y de futuro. Y bueno, en tercer lugar, que estoy al lado de Luis Pastor y tengo que saludar a mi madre, que se está muriendo ahora mismo de envidia. Mamá, estoy con Luis. Muchísimas gracias. El 15M, en una de sus primeras noches, colgó esta bandera. Colgó esta bandera. Y hubo gente que planteó que había que quitarla, porque dividía a la gente que estaba allí. Fíjense que el movimiento 15M reclamaba el indignaos de Stefan Hessel, un miembro de la resistencia que había luchado contra los nazis y que después escribiría parte de la Constitución francesa del 46 y también la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 48. Esos mismos jóvenes que reclamaban a Hessel por luchar contra el fascismo desconocían esta bandera porque no se la habían contado. No creo que necesitemos esta misma bandera en la construcción de la democracia de España. Ya lo decidiremos las españolas y los españoles. Pero que no recordemos que de la noche de la dictadura nos salvó la gente que dio la cara por esta bandera, implica que algo nos falla en nuestra memoria. Y cuando a una democracia le falla la memoria, le falla el corazón de la propia democracia. Y se lo decimos aquí, en La Tuerca, la única tertulia, sin miedo y con memoria. Hasta la semana que viene.